De hoy hablaremos de los criterios de oportunidad en el proceso penal y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Héctor Carreón Perea, quien es director académico del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio AC, el INEPA. Bienvenido, Héctor, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias nuevamente, Luz María, por la apertura en este espacio y que podamos platicar de temas técnicos acerca de que se están presentando en la actualidad en la práctica y agradecerle también al INACIPE la invitación. Héctor, me llama la atención que los criterios de oportunidad es un tema que se suma de los temas del sistema de justicia penal con la reforma penal del 2008. Sin embargo, poco se ha hablado de los criterios de oportunidad, ¿no? De esta nueva facultad que tiene la gente del Ministerio Público. Quisiera que nos hablaras de cómo debemos conceptualizar a los criterios de oportunidad y cómo es que surge esta nueva facultad del Ministerio Público. Sí, muchas gracias, Luz María. Efectivamente, como tú bien lo dices, los criterios de oportunidad es un tema que se ha hablado técnicamente poco, pero se habla de manera generalista mucho. Sin embargo, a la fecha, desde el 2008 a la fecha, hay muy poca comprensión acerca de los alcances que tiene esta nueva institución procesal, que como tú bien lo mencionaste, se inserta en la reforma constitucional del 18 de junio del 2008. Es importante mencionar que esta reforma integral de seguridad y justicia no únicamente contempla facultades para las instituciones de administración de justicia o instituciones de ejecución de sanciones, sino también para las instituciones que llevan a cabo la importante función de procuración de justicia. Y uno de esos temas, una de esas nuevas facultades que se le otorga al Ministerio Público en el ejercicio de esta importante función de procuración de justicia, es que que el Ministerio Público pueda optar por la aplicación de criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Esto se inserta específicamente en el artículo 21 constitucional. Si nosotros vemos los apartados, los párrafos del propio artículo, ahí se establece esta nueva facultad. Y esta facultad no es otra cosa más que una función resolutiva que tiene la gente del Ministerio Público para prescindir del ejercicio de la acción penal en determinados supuestos que así señale la ley secundaria, específicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando eh, de manera eh, de manera hipotética, o mejor dicho, de manera puntual, se determine que sí se cometió un delito. Es importante mencionar que también constituye una forma de determinación de la investigación y es independiente esta forma de determinación de la investigación a otras formas que se establecen en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo cuáles? Específicamente, es independiente o es autónoma esta resolución al no ejercicio de la acción penal, a la facultad de abstenerse de investigar e incluso al archivo temporal que establecen pues el artículo 200, desde el artículo 253, 254 y 255. Es importante mencionar que esta resolución es independiente a estas resoluciones y a menudo en la práctica se les confunde o se afirma que tienen las mismas cualidades o las mismas características, pero pues eso no es cierto. Si quieres, un poquito más adelante hablamos de cuáles serían las diferencias entre utilizar un criterio de oportunidad o el no ejercicio Claro, de la acción penal, porque sí, al final no va a haber un ejercicio de la acción penal claro. y podría confundirse. También un poquito más adelante hablaremos de cómo no confundirlos con mecanismos alternativos, que también También. podría ser un punto. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos y su legitimación en el ámbito internacional en esta nueva facultad del Fíjate Ministerio que Público? es una muy buena pregunta porque a menudo cuando se hacen reformas de carácter legislativo, de carácter procesal, obviamos el estudio de la teoría general del proceso, obviamos también la teoría del delito o la teoría de la responsabilidad penal. Es importante mencionar que los criterios de oportunidad tienen como presupuestos esenciales el principio de insignificancia o el principio de bagatela, por el cual se establece que las autoridades solo pueden estar pendientes de las cosas que tienen importancia o que realmente tienen relevancia para el derecho. Y uno de los principios en los cuales abreva la conceptualización de los criterios de oportunidad es el principio de minima non curat pretor. Como dirían en italiano, il giudice non cura le minime cosa, es decir, las autoridades no están pendientes de las cosas sin importancia. Y este tipo de principios se vinieron planteando desde el derecho romano y actualmente vemos que tiene conceptualizaciones mucho más contemporáneas. Por ejemplo, si nosotros analizamos la obra de La metafísica de las costumbres de Immanuel Kant, se establece ya desde la teoría de la filosofía del derecho que el jus a gratiandi o el derecho de gracia que mencionaba Immanuel Kant en su momento, que decía que en determinados casos, cuando había graves repercusiones o graves delitos en una sociedad,
la propia autoridad podía tomar determinaciones de gracia en beneficio de una persona, independientemente de que esta persona hubiera cometido algún delito. Y posteriormente, si nosotros analizamos la teoría general del delito, la teoría del delito, nosotros podemos ver la obra, por ejemplo, de Hans Belzel, finalista, donde él acuñó también la teoría de la adecuación social. ¿Y qué decía la teoría de la adecuación social? Que hay conductas socialmente adecuadas que no necesariamente tienen que tener una repercusión en el mundo jurídico y no necesariamente, si bien inicialmente podían tener algunas características o elementos que se puedan orientar al propio juicio de tipicidad, pues no necesariamente la autoridad estaba obligada a darle continuidad a este tipo de análisis. Y en esta teoría de la adecuación social, que como vamos viendo de manera escalonada se va determinando el principio de insignificancia, Hans Belzel ponía ejemplos incluso hasta muy chuscos, en el sentido de que decía, bueno, a una persona le pueden arrancar un cabello, y esa es una conducta lesiva, pero es una conducta socialmente adecuada, o el tráfico o la privación de la libertad en tráfico del transporte. Por ejemplo, si una persona se sube a un camión y él solicita que se haga la parada en una determinada esquina y el chofer no atiende esa solicitud, pues vemos que típicamente sería una conducta ilícita, pero socialmente adecuada, es decir, que no afecta gravemente el bien jurídico de la libertad. Entonces, este tipo de ejemplos ponía Hans Belzel para después desembocar en lo que ahora conocemos como el principio de insignificancia. Y es importante mencionar que en el ámbito internacional, todos estos principios han sido retomados por diversos proyectos que no solo se han vertido en el ámbito regional, sino en el ámbito internacional. Como ejemplo de ello, tenemos el proyecto de Código Procesal Penal para Iberoamérica, que fue un importante ejercicio que hicieron diversos procesalistas, como fue el caso de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, donde se establecía que los criterios de oportunidad, ya desde ese momento, desde 1960 a 1989, ya se establecía cómo regular de manera determinante este tipo de causales por las cuales nosotros podíamos optar por este nuevo sistema de Eso selectividad. estaba en un código penal, En un procesal, ¿no? en un código procesal, Así era procesal. pero ahí ya establecía que la solución se debía de dar desde el ámbito sustantivo y no desde el ámbito procesal. Digamos que la última ratio era el ámbito procesal. Sin embargo, pues la dinámica de los legisladores en Latinoamérica ha seguido una suerte de inercia en donde este tipo de resoluciones se establecen desde el ámbito procesal y no desde el ámbito sustantivo. Y posteriormente, la Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, ha venido planteando desde 1990 y 1989 diversos documentos que nos dan una idea de cómo se tienen que ir regulando este tipo de nuevos sistemas de selectividad, como son los criterios de oportunidad. Ejemplo de ello lo vemos con el caso de las directrices sobre la función de los fiscales de la Organización de las Naciones Unidas, donde ya se establece de manera muy cuidadosa que este tipo de facultades resolutivas o discrecionales deben de normarse o regularse en los propios códigos procesales y en los propios códigos penales. Y posteriormente vemos proyectos también de Naciones Unidas, como es el famoso proyecto de reglas mínimas sobre el procedimiento penal, también denominadas reglas de Mallorca, que retoman estos postulados sobre las directrices sobre la función de los fiscales. Y posteriormente, en 1993, 1992, 1993, se establecen también otro tipo de recomendaciones, como son las recomendaciones de Toledo para un procedimiento penal justo, donde de igual manera retoman estos comentarios que nosotros hacíamos en un inicio, el principio de insignificancia, y dicen que solo en determinados casos que afecten mínimamente los intereses de la sociedad, podrá el agente del Ministerio Público o los fiscales optar por este tipo de facultades de carácter resolutivo. Bajo este principio de insignificancia, que es bajo el principio que deben de operar los criterios de oportunidad, ¿por qué o cómo se justifica la aplicación de los criterios de oportunidad en lugar de destipificar estas conductas que en realidad no afectan el interés público? Es muy interesante porque esto va a la par de lo que habíamos comentado del modelo o proyecto de código modelo para Iberoamérica, porque ahí se establecía que las soluciones, como tú bien lo dices, la descriminalización sería la solución a este tipo de dificultades antes de recurrir a la discrecionalidad de
de una importante institución como es la del Ministerio Público, que sabemos que históricamente, debido a su cercanía, en algunos casos, y como lo puede ser el Estado mexicano, su cercanía al Poder Ejecutivo o a determinada injerencia política, pues trae como consecuencia que muchas veces algunas resoluciones no las tome de manera objetiva. Ha habido diversos pronunciamientos en ese sentido y se dice que la solución sería eso, identificar cuáles son las conductas que se cometen, por ejemplo, con mayor ahínco o eh, con más contundencia y determinar sobre ese tipo de conductas si efectivamente pueden ser analizado su tratamiento desde otro ámbito que no necesariamente tiene que ser el ámbito penal sustantivo, el ámbito procesal penal, o conductas muy frecuentes o recurrentes que no afecten intereses de la sociedad, ¿no? Que sean recurrentes, pero que, que con base en el principio de subsidiariedad pues se puedan atender de otra manera, por ejemplo, a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. Esa sería una de las aspiraciones que inicialmente se han planteado y que ahora se están planteando en torno a esta mala conceptualización que se tiene en la práctica sobre los criterios de oportunidad. Y también es más difícil utilizar o aplicar los criterios de oportunidad en México debido a que tenemos muchísimos códigos penales o no afecta. O sea, sí sería como una gran herramienta para poder aplicar los criterios de oportunidad el que existiera un código penal nacional o código penal único, como le quieran llamar, que han sido estas propuestas que recientemente se han lanzado. Te voy a dejar abierta la pregunta porque tenemos que hacer una pausa. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo de nuestro programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, especial de nuestro programa del día de hoy que habla de los criterios de oportunidad en el proceso penal. Héctor, antes de irnos a la pausa, yo te dejaba abierta la pregunta de si es necesario o mejoraría la aplicación de criterios de oportunidad con la creación o la unificación de un código penal nacional o único. Sí, indudablemente. Consideramos que todos estos esfuerzos que se han estado generando en torno a la unificación de diversas normas o normatividades de carácter secundario benefician y permiten homologar a los propios operadores sus criterios de aplicación. Y sin lugar a dudas, nosotros habíamos mencionado que se llevó a cabo, y mencionábamos en diversos foros, que se lleva a cabo una unificación de la legislación procesal penal, pero decimos que empezamos de atrás para adelante, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer primero, es unificar la legislación penal sustantiva y posteriormente unificar la legislación procesal penal. Independientemente de este esfuerzo que ya se hizo este esfuerzo, y afortunadamente el Instituto Nacional de Ciencias Penales actualmente está impulsando un proyecto de unificación de la legislación penal sustantiva. Y esto es interesante porque si bien el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera muy general cuáles son los criterios para aplicar, o mejor dicho, los supuestos para aplicar este nuevo sistema de selectividad, en la práctica, el agente del Ministerio Público tiene que recurrir necesariamente a la ley penal sustantiva o a las leyes especiales que contengan tipos penales o que estén previstos tipos penales específicos y de ahí poder ir determinando conforme a la práctica forense cuáles van a ser las conductas que pueden entrar en estos supuestos que establece el propio artículo 256. Sin lugar a dudas, la unificación va a permitir que de manera homologada y de manera armónica todos los servidores públicos a nivel nacional puedan identificar de manera más fácil y más asequible este tipo de conductas y se vayan generando determinados criterios de actuación en la práctica. Y también de alguna u otra forma se podrían depurar algunos tipos de delitos, que es lo que decíamos, destipificar algunos de los delitos que se encuentren en distintos códigos penales. En unos programas recientes hablaba Alberto Nada de que en algún código estaba tipificado la vagancia, ¿no? Que eso ya no está. Pero, por ejemplo, habría que hacer una revisión exhaustiva y a lo mejor una depuración de tipos penales para Yo lograr creo que un código penal. estoy convencido que este ejercicio que están haciendo los investigadores del INACIPE y que está haciendo la propia Procuraduría General de la República va a permitir que podamos darle cumplimiento a esa aspiración que ya decía Montero Aroca, procesalista español, que antes de darle más facultades de disponibilidad o de discrecionalidad a la propia autoridad ministerial,
debería de revisarse a cabalidad la legislación penal sustantiva y determinar qué conductas pueden derogarse como tipos penales y qué conductas pueden incluso llevarse a cabo una revisión exhaustiva de la misma, ¿no? Claro. Héctor, ¿cómo se encuentran regulados los criterios de oportunidad en nuestra legislación procesal penal? O sea, ya hablábamos de que está en el Código Nacional de Claro. Procedimientos Penales, pero platícanos un poquito más. Sí, nosotros habíamos mencionado que inicialmente el principal fundamento constitucional es el artículo 21 constitucional. Ahí se establece la facultad que tiene la gente del Ministerio Público para prescindir del ejercicio de la acción penal en determinados supuestos. Sin embargo, sabemos que esta es la ley general, pero la ley secundaria ya lo comienza a regular. Y lo comienza a regular en el propio artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también en los artículos donde se establecen las obligaciones de la gente del Ministerio Público, donde nuevamente, de manera muy puntual, se dice el Ministerio Público podrá optar por criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Y algo muy importante que no debemos perder de vista, el propio artículo 256 establece los supuestos de aplicación, pero ¿Son también 7? en este momento son 5, 5. pero establece la posibilidad, o mejor dicho, establece la obligación de que las propias fiscalías o las propias procuradurías puedan llevar a cabo la emisión de lineamientos para la aplicación. Es decir, que no se aplican de manera directa conforme a la interpretación que nosotros hagamos del propio artículo 256, sino que las propias procuradurías deben de emitir sus propios lineamientos, sus acuerdos, que tengan una plena correspondencia con estos supuestos. Y esto ya existe, ya están. Ya existe. Las procuradurías estatales y la Procuraduría General de la República tienen estos lineamientos. Ya tienen estos lineamientos. Es muy interesante porque todo este planteamiento comienza a hacerse a partir del año 2016, donde curiosamente a nivel federal, porque a nivel federal recordemos que inicia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales en noviembre del 2014 y de noviembre de 2014 a enero del 2016 no se había establecido un acuerdo en la Procuraduría General de la República. Entonces, ahí... ¿Y sí se habían utilizado criterios de oportunidad? Lo curioso es que derivado de los estudios que hemos realizado, sí se llevaba a cabo la aplicación de criterios de oportunidad de manera directa, sin tener lineamientos. Y eso evidentemente generaba o pudo haber generado, en el peor de los casos, alguna discrecionalidad irregular por parte de los agentes del Ministerio Público, no solo en el ámbito federal, sino muy probablemente en el ámbito estatal. A nivel federal se han establecido, curiosamente, 3 acuerdos de 2016, de enero de 2016 a noviembre de 2017, 3 acuerdos. Son muchísimos acuerdos. ¿Y por qué se da esta situación? Por la falta de certeza, por la falta de análisis. Pero se van sustituyendo, se van modificando. Se modifica y posteriormente se modifican por irregularidades que se plantean desde el ámbito normativo y que traen consigo como consecuencia una discrecionalidad mayor, ¿no? Justo decías eso, era para evitar estos lineamientos y estos acuerdos que deben de elaborar o presentar las procuradurías o que ya lo hicieron, son para evitar discrecionalidad. Pero en realidad la aplicación de los criterios de oportunidad es discrecionalidad total. Para el agente del Ministerio Público. Por eso nosotros mencionábamos que es importante que siempre las instituciones de procuración de justicia estén pendientes de cuáles son los presupuestos esenciales de estas nuevas facultades. Y recordaremos que en 1999 la Asociación Internacional de Fiscales, que por cierto desconocida hasta hoy el importante trabajo que hace esta asociación, en abril de 1999 impulsó una declaración sobre derechos y deberes fundamentales de los ministerios públicos y de los fiscales, y que se adoptan por Naciones Unidas hasta 2008. Ahí se establecía en este documento tan importante para los fiscales y para los ministerios públicos que este tipo de facultades es una facultad tan sensible, tan importante, que debe estar debidamente regulada en cada uno de los aspectos o supuestos normativos que establezca cada procuraduría. No debemos perder de vista también que la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ya emitió lineamientos para que todas las procuradurías puedan homologar, replicarlo. Sí. Y lo cierto es que este documento se emitió directamente en la Procuraduría General de la República y es quien está pues dirigiendo estos esfuerzos que consideramos pueden ser mucho más amplios. ¿Tienes conocimiento si ya todas las entidades federativas tienen sus propios lineamientos? La mayoría de los estados
ya ha emitido estos lineamientos basados en lo que hemos comentado, los lineamientos que propuso la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Yo me atrevería a afirmar que ya todos los estados o todas las procuradurías o fiscalías ya han emitido estos lineamientos. Habrá que determinar si estos han sido actualizados, porque recordemos que en el 2016, el 17 de junio de 2016, se llevó a cabo una reforma de carácter parcial al Código Nacional de Procedimientos Penales y se eliminaron algunos supuestos del artículo 256 para aplicar este nuevo sistema de selectividad. Y eso ha dado pie a que tanto en la Procuraduría General de la República como en algunos estados pues se reformen estos lineamientos y estos acuerdos. El acuerdo más reciente que ha emitido la Procuraduría General de la República fue del 2017, que es el acuerdo A099 del 2017, en el cual ya se retoman algunos planteamientos que incluso tuvimos la oportunidad de hacer al interior de la Procuraduría General de la República para reformar algunas disposiciones que consideramos que no se correspondían con la conceptualización correcta de los criterios de oportunidad. Por mencionar un ejemplo, en algunos supuestos de aplicación de los criterios de oportunidad se establecía la obligación o se le exigía al Ministerio Público que pudiera llevar a cabo una interpretación sobre la individualización de la sanción. Entonces, esa es una actividad que no es no es correspondiente a la gente del Ministerio Público. Totalmente, es una situación o una función que depende de las autoridades jurisdiccionales. Del Poder Judicial, claro. Y eso es uno de los aspectos más críticos que nosotros hicimos en su momento, porque si lo que quieres es darle al Ministerio Público una facultad resolutiva que facilite el trabajo de día a día o el trabajo cotidiano, al establecer este tipo de circunstancias de carácter sustantivo, evidentemente vas a erogarle una función de carácter jurisdiccional y además vas a obstaculizar también su trabajo en el ámbito de su interpretación. Sí, claro. Doctor, platícanos cuáles son los principales requisitos para poder aplicar un criterio de oportunidad. Claro, esto es importante, sí, tomarlo muy en cuenta. Uno de los principales requisitos o características para aplicar un criterio de oportunidad es que solo el Ministerio Público puede llevar a cabo la aplicación de un criterio de oportunidad. Claro, puede llevar a cabo una interpretación sobre las solicitudes que pueda realizar eventualmente una persona sobre la cual esté versando alguna investigación, sobre la cual se formule la imputación o sobre la cual se lleve a cabo la vinculación a proceso, pero es una facultad dispositiva del Ministerio Público únicamente. Sin embargo, recordemos que las funciones de los ministerios públicos también se rigen bajo el principio de objetividad, es decir, el Ministerio Público también tiene que analizar los elementos de cargo y descargo que puedan beneficiar a quién, a la persona imputada, y con base en ese principio de objetividad podrá él determinar, con base en esta facultad resolutiva, si adopta o no ese criterio de oportunidad. Otro de los requisitos que debemos de tener muy presentes es que conforme a lo que establece el propio artículo 256, el agente del Ministerio Público tiene que corroborar que efectivamente se lleve a cabo la reparación del daño en favor de la víctima sobre la cual se cometió un hecho posiblemente constitutivo de delito. Y esto es importante mencionarlo porque se establece de manera interlocutoria la solicitud de la reparación del daño. O en ¿Van de la mano la aplicación del criterio de oportunidad con la reparación del daño? Que esta es una seria crítica que nosotros hacemos, porque debemos de recordar que la reparación del daño, conforme a lo que establece la propia legislación penal sustantiva, lo que establece el propio artículo 30 del Código Penal Federal, la reparación del daño es una sanción de carácter público. Entonces, las interpretaciones que se están haciendo conforme a este tipo de resoluciones quizá no están tomando en consideración estos aspectos. Y no únicamente llevar a cabo la reparación, también puede garantizar la reparación del daño, es decir, que en algunos casos las víctimas pueden no estar de acuerdo en la propia reparación del daño. Sin embargo, el Ministerio Público determinará si se puede garantizar o no se puede garantizar y eventualmente la víctima podrá disponer, por ejemplo, en el caso de algunas indemnizaciones y demás, podrá disponer, si quiere, en su caso, de esa cantidad o de esos montos. Uno de los aspectos que también debemos de tomar en consideración es que este tipo el propio artículo 256 no establece si esta reparación del daño puede ser de carácter diferido o tiene que ser de carácter inmediato. La práctica lo que nos ha demostrado es que tiene que ser un cumplimiento de carácter inmediato.
Entonces, no Lo cual lo hace más difícil lo, de poder lo, cumplir. lo puede hacer un poco más difícil de poder cumplir, pero al final la potestad de determinar si se reparó o no se reparó el daño depende del agente del Ministerio Público, que claro, tomará en consideración los planteamientos que haga la víctima e incluso podrá la víctima podrá hacer algún pronunciamiento sobre esa resolución. ¿En qué momento del proceso se pueden aplicar los criterios de oportunidad? Sí, hacemos un paréntesis en este sentido y qué bueno que lo preguntas, porque ese es otro de los requisitos. El agente del Ministerio Público debe de determinar en qué momento procesal va a aplicar esta nueva facultad resolutiva. Conforme a lo que establece el Código Nacional, esta facultad resolutiva puede aplicarse durante la fase de investigación inicial y durante la fase de investigación complementaria, pero también se establece de manera muy irregular desde nuestro punto de vista que el agente del Ministerio Público pueda optar por la aplicación durante la etapa intermedia, es decir, antes que se dicte el auto de apertura a juicio. ¿Y por qué hacemos esta crítica en ese sentido? Porque si nosotros en un inicio habíamos comentado que los criterios de oportunidad es una facultad resolutiva que tiene por objeto prescindir del ejercicio de la acción penal, conforme a lo que establece el propio Código Nacional, pues el ejercicio de la acción penal se concretiza, como lo establece el artículo 135, se concretiza en el momento en que el Ministerio Público formula la acusación. Claro. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público va a optar por la aplicación del criterio de oportunidad después a la formulación de la acusación, es decir, después de que se llevó a cabo el ejercicio de la acción penal, si lo que se pretende es prescindir precisamente de ese ejercicio de la acción penal? Claro. Y ese es uno de los aspectos de política criminal que se deberían de retomar en los propios acuerdos. Oye, si yo tengo la posibilidad tengo todos los elementos necesarios, ya llevé a cabo un juicio de tipicidad, ya llevé a cabo un juicio de culpabilidad hasta cierto punto de manera general y un juicio de la antijuricidad, pues entonces, ¿por qué tengo que trascender o por qué tiene que trascender esta resolución más allá? Que a la postre puede generar incluso serias dudas sobre la objetividad que está planteando el agente del Ministerio Público, ¿no? Claro. ¿Algún otro requisito que no hayamos mencionado? Sí, de manera muy puntual, que el agente del Ministerio Público verifique que sí se cometió un delito. Y esto es uno de los aspectos fundamentales. El agente del Ministerio Público, para aplicar el criterio de oportunidad o esta facultad resolutiva, debe de verificar que sí se cometió un delito. Y al verificar que sí se cometió un delito, ¿cómo lo verifica? Pues lleva a cabo un juicio de tipicidad. Es decir, verifica la concretización de cada uno de todos los elementos que conforman al tipo penal. Verifica que esa conducta que se le pone en su conocimiento es una conducta típica, es decir, se concretaron los elementos objetivos descriptivos, subjetivos distintos al dolo y aquellos elementos de carácter normativo si el tipo penal así lo requiere. Y también verificar de manera muy puntual que no se haya actualizado una causa de justificación y también que no se haya actualizado una causa de inculpabilidad, lo que viene a reforzar el trabajo, esa seria disquisición que realiza el agente del Ministerio Público para poder determinar esta facultad resolutiva. Eso es importantísimo. Y eso trae como consecuencia que nosotros podamos ya determinar cuál es la diferencia entre el criterio de oportunidad y otro tipo de facultades o de formas de determinación de la investigación, como puede ser el no ejercicio de la acción penal. Claro. Si no existe delito, si lleva a cabo estos juicios y no existe delito, pues no va a optar por el criterio de oportunidad. ¿Por qué va a optar? Por el no ejercicio de la acción penal. Claro. Porque se actualizó una causa de sobreseimiento, quizá que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esa es una distinción fundamental porque hemos observado que en la práctica, cuando llevamos a cabo los análisis de las resoluciones de criterio de oportunidad, vemos que los agentes del Ministerio Público determinan el criterio de oportunidad, pero para reforzar esta resolución, para que no quede lugar a dudas de que lo hicieron bien, aparte de hacen una interpretación sobre el no ejercicio de la acción penal. Entonces dices, es totalmente contradictorio lo que están haciendo. O aplicas un criterio de oportunidad o aplicas el no ejercicio de la acción penal. Héctor, pues yo quisiera que nos platicaras cómo está funcionando la aplicación de los criterios de oportunidad en el sistema de justicia penal en México. Tenemos que hacer una pausa, pero quisiera que nos hablaras de cómo está funcionando. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_,
queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. También, si te perdiste algún programa de Expediente INACIPE, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, que con el nombre Expediente INACIPE. El día de hoy estamos hablando de los criterios de oportunidad en el proceso penal con Héctor Carrión. Héctor, antes de irnos a la pausa, deja abierta la pregunta de cómo están funcionando. Tú ya nos hablabas de algunas malas prácticas de los agentes del Ministerio Público que reforzaban su aplicación de criterios de oportunidad con también el no ejercicio de la acción penal. Platícanos un poquito de cómo ha funcionado en este tiempo en el que lleva aplicándose el sistema de justicia penal en México. Claro, habíamos mencionado determinadas contradicciones que existen en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más para hacer una recapitulación, habíamos mencionado que conforme el propio artículo 335 pues establece que se perfecciona el ejercicio de la acción penal, pero los agentes del Ministerio Público tienen la posibilidad de aplicar los criterios durante la etapa intermedia, que esa es una situación que debe de analizarse en los propios acuerdos normativos que se generen por parte de las instituciones. Uno de los aspectos que nosotros hemos observado en la práctica es que si se establece como requisito que debe de haber reparación del daño a la víctima, en algunos casos, sabemos, a nivel federal, existen delitos de carácter que afectan bienes jurídicos de carácter difuso, es decir, donde los bienes jurídicos que se afectan pues son la salud pública, la seguridad pública, la seguridad de la nación, y en ese tipo de delitos el cuestionamiento es ¿y quién va a exigir la reparación del daño para este tipo de conductas? Y eso es una de las prácticas en las que están incurriendo los propios agentes del Ministerio Público, porque en delitos, por ejemplo, donde se estén investigando la aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército o la aportación de estupefacientes, y tú quieras aplicar un criterio de oportunidad, pues ¿a quién le vas a exigir la reparación del daño? ¿Pero aplicaría un criterio de oportunidad para aportación de...? Desde nuestro punto de vista, no, pero sí se está haciendo. Y esa es una de las prácticas recurrentes en las que están incurriendo los agentes del Ministerio Público al no analizar este tipo de requisitos que establecen el propio artículo 256. Y ahí, volvemos al tema de discrecionalidad. O sea, totalmente. ¿no existe un catálogo de delitos que te digan que pueden ser...? Claro, no existe. No existe porque ya es una determinación que hará el Ministerio Público con base en el análisis de las conductas en concreto. Pero ahí valdría la pena tomar en consideración que si se están aplicando en este sentido, cuando se lleve a cabo la notificación a la persona imputada sobre la cual va a incurrir este beneficio, que puede ser prescindir del ejercicio de la acción penal, pues no tenemos del otro lado a una víctima que pueda responder sobre la objetividad o pueda hacer un pronunciamiento sobre la legalidad de esa resolución del agente del Ministerio Público, lo cual quedaría hasta cierto punto de manera confidencial, nadie se entera. Claro. Y no hay un control de legalidad hasta cierto punto por parte de una persona que pueda tener la calidad de víctima sobre esa determinación. Aprovechando que estamos hablando de la víctima, ¿cómo hacer para que la aplicación de criterios de oportunidad por parte de la gente del Ministerio Público no haga sentir a la víctima o al denunciante que no se está haciendo justicia, cosa que no se está aplicando o perder la confianza en el sistema de justicia? O sea, ¿cómo explicárselo? Esto es algo muy importante porque cuando hablamos de criterios de oportunidad, hablamos de inmunidad rogada. O sea, es una inmunidad deseada, por así decirlo, por parte del Estado. El Estado está asumiendo que no va a darle cumplimiento a una de sus finalidades, que es garantizar, por ejemplo, el derecho a la verdad o garantizar que esa pretensión punitiva se concrete sobre una persona que cometió un delito. Lo que nosotros hemos comentado con los agentes del Ministerio Público es que lleven a cabo una interpretación muy puntual del artículo 256, donde se establece el tema de la reparación del daño. Y ese tema de la reparación del daño es importante porque conforme a lo que establece el artículo 30 del Código Penal Federal, la reparación del daño no nada más es de carácter económico, sino establece determinados supuestos donde puede hacerse una reparación del daño de carácter integral. Y otro de los aspectos es que antes de tomar una determinación, como pudiera ser el caso de los criterios de oportunidad, los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de hacer valer, por ejemplo, mecanismos alternativos de solución de controversias o las soluciones alternas, que las soluciones alternas se hacen valer a través de los mecanismos alternativos que establece la ley nacional. Y si nosotros analizamos los supuestos que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece, por ejemplo, una causal de que podrá aplicarse criterios de oportunidad por delitos de carácter cuya comisión pueda ser culposa,
conforme a lo que establece el principio de numerus clausus, pues vemos que ese tipo de delitos bien pueden resolverse a través de soluciones alternas, como puede ser el acuerdo reparatorio, y no necesariamente delegarle al Ministerio Público una facultad de disponibilidad que eventualmente pueda no ser objetiva. Entonces esas son algunas situaciones que nosotros tenemos que ir analizando de manera muy puntual. Y también el tema de las excepciones que se tiene que... Justo es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las excepciones para poder aplicar los El propio criterios? artículo 256 establece diversas excepciones. Por ejemplo, que el agente del Ministerio Público no podrá aplicar criterios de oportunidad cuando se trate de delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad, cuando se trate de delitos relacionados con violencia familiar, delitos de carácter fiscal y aquellos que afecten gravemente el interés público. Que este último concepto es un concepto totalmente ambiguo, totalmente abstracto y dependerá, diría el doctor Sergio García Ramírez, dependerá de los tribunales supremos que puedan ir determinando en cada caso concreto en qué debe de entenderse, por ejemplo, por graves afectaciones al interés público. Porque, por ejemplo, estaba viendo que estos criterios de oportunidad pueden aplicarse para delitos como peculado, como enriquecimiento ilícito. O sea, no existe también como un límite de máximo o Claro. mínimo de montos por los que se haya cometido el delito. Se establecen en cada uno de los supuestos del artículo 256 cuáles son los parámetros para la aplicación de esta facultad resolutiva. Pero es interesante lo que tú preguntas porque si nosotros decimos que una de las causales que excluyen la aplicación, por ejemplo, de los criterios de oportunidad puede ser el libre desarrollo de la personalidad, delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad, hasta cierto punto es congruente o incongruente el propio código, porque por una parte tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en su artículo 35 establece que el agente del Ministerio Público de la Federación podrá apoyarse en la aplicación de criterios de oportunidad para llevar a cabo la consecución de una investigación, lo que llamaríamos la famosa inmunidad transaccional. Claro. Y por una parte, el artículo 156 te dice, no puedes aplicarlo en delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad, pero por otra parte, la ley federal te dice, puedes apoyarte en criterios de oportunidad para investigar, por ejemplo, delitos de trata de personas, para investigar delitos que afecten gravemente, se contradicen. Y esa es una situación que debemos de ver de manera muy particular y hacer un análisis el agente del Ministerio Público, ahora que se están integrando nuevos criterios como es la perspectiva de género, que analice a cabalidad las recomendaciones que establece, por ejemplo, el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, donde se establece que los servidores públicos no podrán aplicar criterios de oportunidad y mecanismos alternativos de solución de controversias en delitos donde se afecten este tipo de bienes jurídicos. Y el caso de la violencia familiar, que antes mal llamada violencia intrafamiliar, de igual manera, verificar que la violencia, tener presente que la violencia familiar es solo una modalidad de violencia, por ejemplo, cometida en contra de las mujeres, como le establece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia por parte de las mujeres, ¿no? Claro, también se aplican criterios de oportunidad cuando la persona imputada coopera o da información para resolver o para investigar un delito mayor, ¿no? Sí, es lo que en algunos países se le ha llamado a esta causal, la causal del testigo de la corona, el testigo protegido, el testigo colaborador. Nosotros consideramos que debemos de llamarle de otra manera y de manera muy puntual, derivado de la investigación que he realizado, hemos optado por llamarle inmunidad transaccional. ¿Por qué le llamamos inmunidad transaccional? Porque este tipo de facultades resolutivas que son propias, no son propias de un Estado democrático de derecho, sino de un Estado fallido, por así decirlo, abrevan de algunas resoluciones o de algunas convenciones, como puede ser la Convención de Palermo, para combatir el crimen organizado. Ahí se establece de manera muy puntual dos herramientas: la mitigación de la pena, la solicitud de mitigación de la pena, o en su defecto la inmunidad judicial, que sería un recurso de última ratio essendi, no necesariamente la regla. Y este tipo de situaciones quizá muestra de manera más puntual lo que llamaríamos esta inmunidad deseada por parte del Estado. Se da ante la incapacidad del Estado para poder responder de manera cabal a las investigaciones. Y nosotros debemos de recordar que previo a la reforma o a la adopción de la Convención de Palermo, nosotros ya habíamos hecho, el Estado mexicano, habíamos asumido compromisos muy interesantes con base en la implementación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y ya habíamos establecido medidas de colaboración, pero esas medidas de colaboración no tenían por objeto la inmunidad,
es decir, en beneficio de la persona que colabora en el caso concreto con las autoridades ministeriales, sino solo la solicitud de mitigación de la pena, de los cargos, en este caso de la pena y también mitigación de la sanción ya impuesta, que son los aspectos que debemos de ir analizando en el propio artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Claro. Quisiera que me platicaras desde tu perspectiva, cuáles han sido los beneficios o cuál ha sido la utilidad de la aplicación por parte de la gente del Ministerio Público de los criterios de oportunidad. Se dice, en su momento se comentó que los criterios de oportunidad como forma de determinación de la investigación era una de las herramientas más importantes que tenía la gente del Ministerio Público para descongestionar los grandes casos, el cúmulo de casos que ellos tenían. ¿Ha funcionado? Sin embargo, desde nuestro punto de vista, consideramos que existen otro tipo de herramientas más eficaces que pueden darle mayor certeza no solo a la función del Ministerio Público, sino también a las pretensiones que tienen las víctimas y las partes involucradas en el proceso, como insistimos, pudieran ser las soluciones alternas o los mecanismos alternativos de solución de controversias, que a final de cuentas, si nosotros analizamos las propias disposiciones del Código Nacional y las confrontamos una con la otra, pues vemos que hay serias tautologías o repeticiones viciosas de alternativas para resolver un mismo problema. Para resolver un mismo problema tenemos hasta 3 tipos de formas de solución. Entonces, si estamos entrando a una dinámica mucho más de pacificación, a una dinámica donde el derecho procesal penal o el derecho penal es la última ratio essendi, pues debemos utilizar este tipo de medidas. Se ha utilizado poco, te lo comparto, se ha utilizado poco este tipo de resolución. Entonces, no ha ayudado a despresurizar el sistema. No ha ayudado a despresurizar el sistema como se planteó en un primer momento, porque esa no era la facultad no eran los propósitos de este tipo de resoluciones, y consideramos que de esas 6 causales que establece el propio artículo 256, a lo sumo deberían nada más subsistir 2 por las serias malas interpretaciones que ha hecho el legislador sobre esto y sobre todo para potencializar otro tipo de soluciones por parte que establece el propio procedimiento penal. Nos queda un minutito y me gustaría que me dijeras entonces qué ajustes se deberían de hacer y en dónde. O sea, tendría que haber una reforma a la legislación. Forzosamente tiene que haber una reforma a la legislación, sería lo deseable. Desde mi punto de vista, solo establecer como causales conforme a la ratio legis de la propia reforma constitucional del 18 de junio del 2008, establecer que los criterios de oportunidad solo se establezcan por criterios de racionalidad económica, porque así se establecieron en la ratio legis de la reforma constitucional al artículo 21. Y también establecer que los agentes del Ministerio Público fundamenten y motiven debidamente sus resoluciones. Y esto lo hagan conforme a los propios lineamientos que se establecen y que sean críticos también en sus funciones. Y otro tipo de disposiciones que establece o causales que establece el propio Código Nacional, como pudiera ser la pena innecesaria, que ese tipo de soluciones ya están brindadas desde el ámbito penal sustantivo, pero queremos darle otra visión, siempre queremos darle visiones procesales a este tipo de soluciones que ya están previstas de manera previa en la legislación penal sustantiva y que pueden optarse ahí sí, poder utilizar otro tipo de resoluciones como puede ser el no ejercicio de la acción penal al actualizarse una causal de sobreseimiento. Son muchísimas dudas, quedan seguramente muchísimas dudas al respecto, pero ya tendremos oportunidad de hablar de esos temas, Luz María. Sí, maestro Héctor Carreón Perea, te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicarnos de cómo están funcionando y de qué son estos criterios de oportunidad, que pocas veces el tema se ha tratado a fondo y de una forma técnica como tú nos estás platicando. Te agradezco muchísimo en nombre del INACIPE. Muchas gracias, Luz María, y también agradecerle al INACIPE y esperemos que la función de los fiscales y de los ministerios públicos día a día se vaya teniendo un carácter mucho más objetivo en su desempeño. Pues esperemos que así sea. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito